Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu percepción de la realidad. No es una historia más, no es un relato bíblico cualquiera que hayas escuchado en la iglesia, es una advertencia, una profecía que ha resonado a través de los siglos, transmitida en susurros por santos, místicos y profetas que vieron más allá del velo de nuestro tiempo. Y ahora, en este preciso momento de la historia, cuando el mundo atraviesa convulsiones que nadie puede ignorar, esta profecía vuelve a emerger con una fuerza aterradora. ¿Has sentido que algo está cambiando? ¿Que el mundo se mueve hacia un punto sin retorno? No estás solo. Millones de personas en todo el planeta perciben la misma inquietud, y existe una razón profunda, ancestral, espiritual para este presentimiento colectivo. Hoy voy a revelarte la verdad sobre los 3 días de oscuridad. Una profecía que la Iglesia ha mantenido en las sombras durante décadas, mencionada solo en círculos cerrados, transmitida con temor reverencial entre aquellos que conocen los secretos más profundos de las Escrituras y las revelaciones privadas. Esta no es una profecía más del fin del mundo. Es algo mucho más específico, mucho más inmediato, mucho más real de lo que te han contado. Te han dicho que estas cosas son supersticiones, te han dicho que son exageraciones de fanáticos religiosos, te han dicho que no debes preocuparte. Pero, ¿por qué entonces tantos santos reconocidos por la propia Iglesia hablaron de esto? ¿Por qué aparece una y otra vez en revelaciones místicas separadas por siglos y continentes? ¿Por qué ahora, justo ahora, resurge con tanta intensidad? La respuesta te dejará sin aliento, porque lo que te voy a mostrar no son simples coincidencias, son patrones, señales, advertencias que atraviesan el tiempo como flechas dirigidas directamente a nuestra generación, a ti, a este momento exacto de la historia humana. Antes de que terminemos, comprenderás por qué los acontecimientos actuales del mundo no son caóticos ni aleatorios. Entenderás que existe un diseño más grande, una batalla cósmica que se desarrolla en planos que la mayoría no puede ver. Y más importante aún, sabrás qué hacer, cómo prepararte, cómo proteger tu alma en medio de la tormenta que se aproxima. Pero déjame advertirte algo. Una vez que conozcas esta verdad, no podrás volver atrás. Tu mirada sobre el mundo, sobre los acontecimientos que ves en las noticias, sobre tu propia vida espiritual, cambiará para siempre. Así que si estás listo para descubrir lo que realmente está ocurriendo, si estás preparado para enfrentar una verdad que podría sacudir los cimientos de todo lo que creías saber, entonces acompáñame en este viaje, porque el reloj no se detiene. Y según múltiples fuentes proféticas, el tiempo se está agotando. Empecemos por algo que probablemente desconoces. Existe en los archivos más antiguos de la Iglesia Católica, en monasterios olvidados, en cartas personales de santos canonizados, una advertencia recurrente que aparece una y otra vez a lo largo de más de 1000 años. Una profecía tan perturbadora que muy pocos sacerdotes se atreven a hablar de ella abiertamente desde el púlpito. Se trata de los 3 días de oscuridad total, 3 días en los que el sol dejará de brillar, 3 días en los que una oscuridad sobrenatural cubrirá toda la tierra, 3 días en los que, según estas revelaciones, el mundo tal como lo conocemos experimentará un juicio divino de proporciones inimaginables. ¿Suena apocalíptico? Lo es, pero no es fantasía, no es ciencia ficción. Es una advertencia repetida por figuras veneradas por la propia Iglesia. Santa Hildegarda de Bingen en el siglo XII, el beato Ana María Taigui en el siglo XIX, la beata Elena Aiello en el siglo XX, y docenas más. Estas no eran personas comunes, eran místicos reconocidos, santos cuyas vidas fueron investigadas rigurosamente por el Vaticano antes de ser elevados a la santidad. ¿Y qué encontramos cuando examinamos sus testimonios? Una coherencia aterradora, descripciones casi idénticas de un evento futuro separadas por siglos de distancia sin posibilidad de que estos santos se hubieran comunicado entre sí. Es como si diferentes testigos, en diferentes épocas, estuvieran viendo la misma escena del futuro y tratando de advertir a la humanidad. Santa Hildegarda de Bingen, la mística alemana del siglo XII, escribió en sus visiones: «Antes del cometa vendrá una gran multitud de personas comunes de muchos países que desearán la paz pero sin obtenerla. Las clases altas perecerán en esta revolución y los gobernantes quedarán sin poder, y después vendrá una oscuridad tan profunda que nadie podrá ver nada durante 3 días y 3 noches». Pero aquí está lo fascinante.
Esta santa no estaba hablando del fin absoluto del mundo, estaba describiendo una purificación, un castigo sí, pero también una renovación, y esto es crucial para entender lo que realmente significa esta profecía. Avancemos al siglo XIX. La beata Anna Maria Taigi, una madre de familia italiana que experimentó éxtasis místicos durante 50 años de su vida, describió lo mismo. Vendrá una gran oscuridad que durará 3 días y 3 noches. Nada será visible. El aire será pestilente y nocivo. Causará daño solo a los enemigos de la religión. Será imposible usar luz artificial durante esta horrible oscuridad, excepto velas benditas que permanecerán encendidas. ¿Notaste el detalle? Solo las velas benditas permanecerían encendidas, no la electricidad, no las linternas, solo la luz consagrada por bendición religiosa. ¿Es esto simbólico? ¿Literal? ¿Ambas cosas? Esta pregunta nos llevará más profundo de lo que imaginas. Y no termina ahí. En el siglo XX, la beata Elena Aiello, conocida como la monja santa de Calabria, recibió mensajes durante sus estigmatizaciones que repetían exactamente la misma advertencia. En 1959, ella escribió: «Vendrá un castigo terrible sobre toda la raza humana, no hoy ni mañana, pero en la segunda mitad del siglo XX. La humanidad ha pecado y pisoteado el don que le fue dado. Vendrán 3 días de completa oscuridad sobre toda la tierra». Detengámonos aquí un momento. ¿Por qué estos santos, separados por siglos, describen el mismo fenómeno con detalles tan específicos? ¿Por qué la Iglesia no habla abiertamente de esto? ¿Qué nos están ocultando? La realidad es que la Iglesia se encuentra en una posición delicada. Por un lado, no puede negar las revelaciones de santos oficialmente reconocidos. Por otro lado, hablar abiertamente de profecías apocalípticas puede causar pánico masivo o ser malinterpretado. Entonces, ¿qué hace? Guarda silencio estratégico, menciona estas profecías solo en contextos académicos o entre teólogos especializados, pero nunca desde los medios masivos. Sin embargo, tú necesitas saber esto, porque las señales que estos santos describieron como precursoras de los 3 días de oscuridad están manifestándose ahora mismo en nuestro mundo, y no me refiero a interpretaciones forzadas, hablo de correspondencias directas, verificables, que cualquier persona con ojos para ver puede reconocer. Santa Hildegarda habló de una gran multitud de personas comunes de muchos países que desearán la paz pero no la obtendrán. ¿No es esto exactamente lo que vemos hoy? Conflictos globales que no se resuelven, tensiones internacionales en aumento, migraciones masivas, crisis humanitarias, guerras que se multiplican mientras los gobiernos prometen paz que nunca llega. La beata Anna Maria Taigi mencionó que este evento vendría después de grandes revoluciones y la caída de gobernantes. Mira a tu alrededor. ¿No estamos viendo exactamente eso? La confianza en las instituciones gubernamentales se desmorona en todo el mundo. Líderes que caen, sistemas políticos que colapsan, un sentimiento generalizado de que el orden mundial que conocimos está llegando a su fin. Pero aquí está la promesa que estos santos también transmitieron. Después de los 3 días de oscuridad vendría una era de paz, una renovación espiritual, una purificación que permitiría a la humanidad comenzar de nuevo, libre de las influencias oscuras que la han corrompido durante tanto tiempo. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es si esta profecía es real. La pregunta es: ¿estás preparado para lo que viene? ¿Estás listo para enfrentar una oscuridad que no es solo física, sino espiritual? ¿Comprendes que este evento, si ocurre, separará definitivamente a quienes han elegido la luz de quienes han elegido las tinieblas? Porque aquí está la verdad más profunda. Los 3 días de oscuridad no son un castigo arbitrario de un Dios vengativo. Son una consecuencia natural de la batalla espiritual que se libra en planos invisibles. Son el momento en que lo oculto se hace visible, cuando las máscaras caen, cuando cada alma revela lo que realmente es. Para comprender realmente lo que significa esta profecía, debemos viajar atrás en el tiempo, mucho más atrás de lo que imaginas, porque los 3 días de oscuridad no son un concepto nuevo inventado por místicos medievales. Tienen raíces que se hunden profundamente en las escrituras mismas, en eventos que ya ocurrieron y que sirven como prefiguraciones de lo que está por venir. ¿Recuerdas la historia del Éxodo? Cuando Moisés confrontó al faraón de Egipto, una de las plagas más aterradoras fue precisamente una oscuridad total que cubrió toda la tierra de Egipto durante 3 días.
Éxodo 10, 21, 23 lo describe así. Entonces Yahvé dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, y habrá tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que pueden palparse. Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se veían unos a otros, y nadie se movió de su lugar durante 3 días. ¿3 días de oscuridad? ¿Te suena familiar? Este no fue un eclipse ordinario. El texto hebreo usa una palabra específica, choshek, que significa una oscuridad tangible, palpable, opresiva, una oscuridad que no solo impedía ver, sino que paralizaba, que pesaba sobre el cuerpo y el alma, y lo más revelador, mientras los egipcios estaban sumidos en esta oscuridad total, los israelitas tenían luz en sus moradas. Aquí encontramos el patrón arquetípico. Dios usa la oscuridad física para manifestar una realidad espiritual, para separar a su pueblo de aquellos que lo rechazan, para dar una última oportunidad de arrepentimiento antes del juicio final, la muerte de los primogénitos y la liberación del pueblo elegido. Pero no termina ahí. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué ocurrió? Mateo 27:45 nos dice: Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Y Lucas añade un detalle crucial en Lucas 23, 44, 45. Era ya como la hora sexta, y se hizo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. Los astrónomos modernos han confirmado que no pudo haber sido un eclipse solar natural durante la Pascua judía, que siempre ocurre en luna llena, cuando los eclipses solares son astronómicamente imposibles. Esta fue una oscuridad sobrenatural, una señal cósmica del juicio que se estaba llevando a cabo, el Hijo de Dios muriendo por los pecados de la humanidad. ¿Ves el patrón? La oscuridad sobrenatural aparece en los momentos más críticos de la historia de la salvación. No es aleatoria, es una firma divina, una forma de marcar eventos de importancia cósmica. Y ahora, según estos santos que hemos mencionado, se aproxima otra oscuridad, pero esta vez no 3 horas, 3 días completos, una oscuridad que marcará el final de una era y el comienzo de otra. Viajemos ahora a la Edad Media. En 1348 Europa fue devastada por la peste negra, que mató a 1/3 de la población. Los cronistas de la época registraron algo peculiar. Justo antes de que la peste alcanzara su punto máximo, hubo informes de oscurecimientos del sol y cielos que sangraban. Los místicos de la época interpretaron esto como señales del juicio divino por los pecados de la cristiandad. Santa Hildegarda de Bingen, que vivió 2 siglos antes de la peste negra, había profetizado exactamente este tipo de castigos. Ella escribió que vendrían grandes tribulaciones antes de la purificación final, y cuando observamos sus visiones en contexto, encontramos descripciones de guerras, hambrunas, pestes y finalmente los 3 días de oscuridad como el clímax de la purificación. Pero hay algo que muy pocos conocen. En los archivos del Vaticano existe un documento conocido como el Secreto de la Salette, relacionado con las apariciones de la Virgen María a 2 niños pastores en Francia en 1846. Parte de este mensaje fue publicado, pero existe una porción que la Iglesia ha mantenido celosamente guardada. Los pocos que han tenido acceso a él afirman que contiene advertencias específicas sobre los 3 días de oscuridad y las señales que los precederían. Uno de los fragmentos conocidos del mensaje de la Salette dice: La tierra será golpeada con toda clase de plagas. Habrá guerras hasta la última guerra, que será librada por los 10 reyes del Anticristo. La naturaleza clama venganza por los hombres, y tiembla de pavor en espera de lo que debe suceder a la tierra manchada de crímenes. ¿Estamos viviendo en ese tiempo? Piénsalo. Guerras interminables, desastres naturales que aumentan en frecuencia e intensidad, una sociedad que ha abandonado casi completamente los principios espirituales sobre los cuales fue construida, una humanidad que, en su arrogancia tecnológica, cree que puede prescindir de Dios. En el siglo XIX, cuando la revolución industrial transformaba el mundo, cuando el materialismo comenzaba a dominar el pensamiento occidental, cuando las ideas de que Dios ha muerto empezaban a propagarse, fue precisamente entonces que las advertencias proféticas sobre los 3 días de oscuridad se intensificaron. La beata Ana María Taigui vivió en esta época de transición. Sus visiones eran tan detalladas que causaban temor incluso a los sacerdotes que la escuchaban.
Ella describió cómo la oscuridad vendría precedida por guerras civiles en muchos países, por la persecución de la Iglesia, por una apostasía masiva de la fe. Y luego, cuando pareciera que el mal ha triunfado completamente, vendría la oscuridad. Pero aquí está lo que la Iglesia no te cuenta abiertamente. Esta oscuridad no es el fin, es el principio del fin de una era corrupta. Es la aniquilación de todo lo que se opone a Dios, para que pueda emerger un mundo renovado, como el diluvio en tiempos de Noé, pero esta vez, en lugar de agua, será oscuridad sobrenatural y fuego del cielo. San Gaspar del Búfalo, canonizado por la Iglesia, profetizó en el siglo XIX: la muerte llegará en vuelo durante esos días de oscuridad. Aquellos que luchen contra la Iglesia de Jesucristo serán eliminados. El Señor castigará al mundo con una nueva y más severa forma que en el diluvio. Los que esperan alcanzar al más Altísimo sufrirán martirio por la causa de la fe. ¿Notaste la referencia al diluvio? Es intencional. Los teólogos que estudian estas profecías señalan que los 3 días de oscuridad representan una purificación comparable al gran diluvio, pero esta vez el juicio no será por agua, sino por oscuridad y fuego celestial, un reinicio de la historia humana, una división definitiva entre la luz y las tinieblas. Y aquí está lo más inquietante. Varios de estos santos especificaron señales que precederían inmediatamente a los 3 días, señales que, según muchos observadores, están manifestándose en nuestro tiempo con una claridad aterradora. Ahora entramos en territorio peligroso, porque lo que voy a revelarte es algo que las autoridades eclesiásticas contemporáneas prefieren evitar, no porque sea falso, no porque contradiga la fe, sino porque es incómodo, porque desafía la narrativa de una iglesia modernizada que prefiere hablar de amor, paz y justicia social, sin mencionar el juicio, el castigo divino o las profecías apocalípticas. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre el fin de los tiempos? ¿Cuándo fue la última vez que un sacerdote habló desde el púlpito sobre las profecías de castigos venideros? Probablemente nunca, o casi nunca. ¿Y por qué? ¿Acaso estas enseñanzas desaparecieron de la Biblia? ¿Dejaron de ser relevantes los mensajes de los profetas? La verdad es que la Iglesia moderna, especialmente después del Concilio Vaticano II, adoptó un enfoque más pastoral y menos profético. Se enfocó en la inclusión, en el diálogo interreligioso, en presentar un rostro amigable al mundo contemporáneo. Todo esto tiene su valor, pero en el proceso algo crítico se perdió: la dimensión profética, la advertencia, la voz que grita en el desierto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto no es una crítica despiadada a la Iglesia, es una observación necesaria, porque cuando las instituciones religiosas se vuelven demasiado acomodadas al mundo, cuando buscan más la aprobación humana que la fidelidad a la verdad divina, pierden su capacidad de ser portadoras de mensajes difíciles pero esenciales, y el mensaje de los 3 días de oscuridad es precisamente eso: difícil pero esencial. En los archivos del Vaticano existe documentación sobre casi todas las apariciones marianas importantes de los últimos siglos: Fátima, Lourdes, Guadalupe, Akita, Medjugorje, y en muchas de estas apariciones, especialmente las menos publicitadas, aparece el mismo tema, una advertencia sobre un gran castigo que vendrá si la humanidad no se arrepiente. Tomemos Akita, Japón, 1973. La hermana Agnes Sasagawa recibió mensajes de la Virgen María que fueron investigados y aprobados por el obispo local. Uno de esos mensajes decía: si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible sobre toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará a una gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin perdonar ni a sacerdotes ni a fieles. ¿Fuego del cielo? ¿Durante 3 días de oscuridad? Esto coincide perfectamente con las descripciones dadas por los santos que hemos mencionado. Todos describen no solo oscuridad, sino también fenómenos celestes aterradores: rayos continuos, truenos ensordecedores, temblores de tierra y fuego que cae del cielo destruyendo a los enemigos de Dios. Pero aquí está lo fascinante. Estos mensajes no son para causar terror paralizante, son para provocar conversión, son una misericordia disfrazada de advertencia. Dios, en su infinito amor, envía señales para que su pueblo pueda prepararse, para que aquellos que tienen oídos para oír puedan refugiarse en él antes de que llegue la tormenta. El padre Michael Müller, un sacerdote del siglo XIX que investigó exhaustivamente,
Las profecías sobre los 3 días de oscuridad compiló todas las revelaciones de los santos en un libro que la Iglesia aprobó en su momento. Él escribió: durante estos 3 días de terrorífica oscuridad, ningún trabajo deberá hacerse. Nadie deberá mirar por las ventanas o salir de la casa. Se debe encender una vela bendita en cada hogar, la cual arderá durante los 3 días sin consumirse. Todas las ventanas y puertas deben estar selladas con cinta. No se debe abrir la puerta a nadie, ni siquiera a familiares, porque los demonios tomarán la forma de seres queridos para tentar a las personas a abrir. Esta última parte es escalofriante y reveladora. No estamos hablando solo de un fenómeno natural, estamos hablando de una manifestación visible del mundo espiritual. Durante esos 3 días, el velo entre lo natural y lo sobrenatural se rasgará. Los demonios caminarán visiblemente sobre la tierra, y aquellos que no estén protegidos por la gracia divina enfrentarán un terror inimaginable. ¿Suena medieval? ¿Supersticioso? Tal vez. Pero considera esto: todas las culturas antiguas, desde los mayas hasta los egipcios, desde los hindúes hasta los nórdicos, tienen profecías sobre un período de oscuridad que precede al renacimiento del mundo. ¿Es posible que todos estuvieran describiendo el mismo evento desde diferentes perspectivas espirituales y culturales? Los mayas hablaban del final de un ciclo cósmico. Los hindúes hablan del Kali Yuga, la era de oscuridad, que termina con la destrucción del mundo corrupto y el nacimiento de una nueva era dorada. Los nórdicos profetizaron el Ragnarök, 3 años de invierno seguidos por la batalla final. Incluso en el Islam hay hadices que hablan de 3 días de oscuridad antes del día del juicio. ¿Coincidencias? ¿O fragmentos de una verdad universal que Dios ha revelado a diferentes pueblos de diferentes maneras? Aquí está lo que la Iglesia oficial no te dirá. Estas profecías no contradicen la fe católica. De hecho, están profundamente enraizadas en ella, pero hablar de ellas abiertamente en el siglo XXI, cuando la ciencia y el racionalismo dominan el pensamiento occidental, podría hacer que la Iglesia parezca primitiva o irracional. Entonces, en lugar de defender estas verdades, simplemente las ignoran, pero los santos no las ignoraron, los místicos no las ignoraron, y tú no deberías ignorarlas, porque aquí está la verdad más profunda. Si los 3 días de oscuridad son reales, si están verdaderamente en nuestro futuro cercano, entonces cada día que pasa sin preparación espiritual es un día perdido. Y no me refiero a acumular velas benditas y agua bendita, aunque eso tenga su lugar. Me refiero a preparar tu alma, a reconciliarte con Dios, a perdonar a quienes te han herido, a liberarte de pecados que te atan, porque cuando llegue ese momento no habrá segunda oportunidad de arrepentimiento. La beata Ana María Taigui lo dijo claramente. Durante esos 3 días, la gente debería permanecer en sus hogares, rezar el rosario y rogar a Dios por misericordia. Todas las ventanas y puertas deben estar cerradas y cubiertas. No se debe mirar hacia afuera porque la ira de Dios es santa y justa. Los que no sigan estos consejos morirán instantáneamente. Esto no es venganza divina, es justicia cósmica. Es el momento en que el mal acumulado durante siglos de rebelión humana contra Dios será purgado de la tierra, y sólo aquellos que se aferren a la luz divina sobrevivirán para ver el nuevo amanecer. Ahora adentrémonos en las Escrituras mismas, porque si esta profecía es verdadera, si realmente refleja la voluntad de Dios, entonces debe tener fundamento bíblico, y lo tiene, más de lo que podrías imaginar. Comencemos con el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 30-31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. Aquí tenemos una profecía clara. Antes del gran día del Señor habrá oscuridad sobrenatural. El sol se oscurecerá, la luna se volverá roja como sangre. Estas no son metáforas poéticas. El profeta está describiendo fenómenos cósmicos reales que precederán al juicio divino. Jesús mismo confirmó esta profecía. En Mateo 24, 29, 30, hablando de su segunda venida y del fin de los tiempos, dijo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Lo ves? Jesús mismo profetizó una oscuridad sobrenatural antes de su regreso. Y si comparamos este pasaje con las profecías de los santos
Sobre los 3 días de oscuridad encontramos una correspondencia perfecta. No estamos hablando de eventos diferentes. Estamos hablando del mismo evento descrito desde diferentes ángulos. El libro del Apocalipsis, el texto profético más importante del Nuevo Testamento, está lleno de referencias a oscuridad y juicios cósmicos. Apocalipsis 6, 12, 14 dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Esta descripción es apocalíptica en el sentido más literal de la palabra, y lo fascinante es que coincide con las descripciones dadas por los místicos sobre los 3 días de oscuridad. No solo habrá oscuridad, sino también terremotos, estrellas cayendo, meteoritos, asteroides y el cielo mismo desapareciendo de la vista. Pero hay más. El profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 9, recibió esta palabra del Señor: Y acontecerá en aquel día, dice el Señor Yahvé, que haré que se ponga el sol al mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, el sol poniéndose al mediodía, oscuridad en pleno día claro. ¿Cómo podría ser más explícito? Esta no es una oscuridad nocturna normal, es una oscuridad sobrenatural que desafía el orden natural de la creación. Es Dios mismo interviniendo directamente en las leyes físicas del universo para manifestar su juicio. Ahora, conectemos esto con la historia de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, los grandes teólogos de los primeros siglos del cristianismo, también escribieron sobre estos eventos. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, habló de un período de tribulación final antes del reinado de Cristo. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, discutió la naturaleza de los signos que precederían al juicio final, incluyendo perturbaciones cósmicas. Pero fue en la Edad Media cuando estas enseñanzas se desarrollaron más completamente. Los santos de esta época, muchos de los cuales experimentaron visiones místicas profundas, comenzaron a hablar específicamente de 3 días de oscuridad. Santa Hildegarda de Bingen no solo fue una mística, sino también una erudita, médica, compositora y consejera de papas y emperadores. Sus visiones fueron tan profundas que el Papa Eugenio III las examinó personalmente y las aprobó. En sus escritos ella describió con detalle lo que vio. La tierra temblará y las montañas caerán. Habrá una oscuridad tan densa que nada podrá verse. Y en medio de esta oscuridad los demonios caminarán visiblemente causando terror. Pero aquellos que permanezcan en oración y confianza en Dios serán protegidos. Avanzamos al siglo XVI. Santa Catalina de Ricci, una monja dominica italiana, también tuvo visiones de los 3 días de oscuridad. Ella dijo que vio una cruz brillante aparecer en el cielo después de la oscuridad, señalando el triunfo de Cristo y el comienzo de una era de paz. Esto es crucial. Todos estos santos no solo profetizaron destrucción, profetizaron renovación. La oscuridad no es el fin, sino el umbral hacia un nuevo comienzo. En el siglo XIX, cuando el materialismo y el ateísmo comenzaban a extenderse por Europa, las advertencias proféticas se intensificaron. Fue como si el cielo estuviera gritando cada vez más fuerte para ser escuchado sobre el ruido del progreso tecnológico y la arrogancia humana. San Juan Bosco, el gran educador y fundador de los salesianos, tuvo un sueño profético en 1862 que describió con detalle. En este sueño vio a la Iglesia como un barco en medio de una tormenta terrible, atacado desde todos lados. El barco solo encontraba seguridad al anclar entre dos columnas, una con la Eucaristía y otra con la Virgen María. Y sobre el mar embravecido había una oscuridad sobrenatural. El Padre Pío, uno de los santos más populares del siglo XX, famoso por sus estigmas y su don de bilocación, también habló de estos eventos, aunque sus declaraciones sobre los 3 días de oscuridad no están tan documentadas como sus otros mensajes. Aquellos que lo conocieron personalmente testifican que él advirtió sobre tiempos terribles que vendrían, en los cuales el cielo se oscurecería y la tierra temblaría. Y luego tenemos las apariciones marianas del siglo XX. En Fátima, 1917, los 3 niños pastores recibieron lo que se conoce como los 3 secretos de Fátima. El tercero de estos secretos fue mantenido oculto por el Vaticano hasta el año 2000.
Cuando finalmente fue revelado, describía una visión de un obispo vestido de blanco, interpretado como el Papa, cayendo bajo una lluvia de balas con una ciudad destruida a su alrededor. Pero muchos investigadores y teólogos creen que la versión publicada no es completa, que existe una parte adicional que el Vaticano aún no ha revelado, y según testimonios de cardenales que tuvieron acceso al texto completo, esta parte habla específicamente de un gran castigo que incluye oscuridad y fuego del cielo. La hermana Lucía, la vidente de Fátima que vivió hasta 2005, escribió en sus memorias: «La Santísima Virgen me mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que flotaban en el incendio. ¿No es esta una descripción de lo que ocurrirá durante los 3 días de oscuridad? ¿No es exactamente lo que otros santos han visto? Pero aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estas profecías, dadas a lo largo de casi 1000 años, parecen estar convergiendo en nuestro tiempo? ¿Qué tiene de especial nuestra generación? La respuesta a por qué ahora es tan perturbadora como fascinante, porque cuando examinas las señales específicas que los santos dijeron que precederían a los 3 días de oscuridad y las comparas con los acontecimientos actuales del mundo, la correspondencia es inquietante. Primero, hablemos de las señales celestiales. La beata Ana María Taigi dijo que antes de los 3 días vendría un signo terrible en el cielo. Muchos interpretan esto como el aviso que Dios dará a la humanidad, una última llamada al arrepentimiento antes del castigo. Hay una profecía poco conocida atribuida al Padre Pío que circula entre círculos católicos tradicionales. Según esta profecía, habría un gran aviso en el cual toda la humanidad vería simultáneamente el estado de su alma, como si estuviera ante el juicio de Dios. Este evento causaría un shock tan profundo que muchos morirían del susto, pero los que sobrevivieran tendrían la oportunidad de convertirse completamente. ¿Suena increíble? Lo es, pero considera esto. ¿Qué tendría que ocurrir en el cielo para que toda la humanidad, en todos los continentes, viera algo simultáneamente? Tendría que ser algo tan masivo, tan evidente, que fuera imposible ignorarlo. Una cruz en el cielo, una luz sobrenatural, una manifestación divina de escala planetaria. Y después de este aviso, según las profecías, la humanidad tendría un breve periodo para arrepentirse y cambiar, pero la mayoría no lo haría. La mayoría volvería rápidamente a sus caminos anteriores, explicando el evento como un fenómeno natural o psicológico. Y entonces, cuando quedara claro que la humanidad ha rechazado definitivamente su última oportunidad, vendrían los 3 días de oscuridad. Pero hay señales más terrenales también. Santa Hildegarda habló de guerras y rumores de guerras antes del castigo. Jesús mismo usó esas palabras en Mateo 24, y aquí estamos, en 2026, viendo exactamente eso. Conflictos en Medio Oriente que nunca se resuelven, tensiones entre superpotencias nucleares, la amenaza constante de una tercera guerra mundial, guerras civiles y revoluciones en múltiples países. La beata Ana María Taigi habló de una apostasía masiva dentro de la propia Iglesia. Dijo que veía sacerdotes y obispos que habían perdido la fe, que enseñaban doctrinas falsas, que llevaban a las almas por el camino de la perdición. ¿No es esto exactamente lo que estamos viendo? Escándalos sexuales que destruyen la credibilidad de la Iglesia, sacerdotes que niegan verdades fundamentales de la fe, obispos que promueven agendas políticas por encima del Evangelio, una confusión doctrinal masiva entre los fieles. La hermana Elena Aiello profetizó que Rusia jugaría un papel crucial en los acontecimientos del fin de los tiempos. Esto coincide con el tercer secreto de Fátima, donde la Virgen María pidió específicamente la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Aunque esta consagración se realizó en 1984, muchos argumentan que no se hizo exactamente como la Virgen lo pidió, y por lo tanto, las consecuencias profetizadas aún se manifestarán. Y efectivamente, ¿qué vemos hoy? Rusia en el centro de conflictos geopolíticos. Rusia desafiando el orden mundial occidental. Rusia presentándose como defensor de valores tradicionales contra la decadencia moral de Occidente. El papel de Rusia en la escena mundial es innegablemente profético, pero hay señales aún más específicas. Varios santos mencionaron que habría un cometa o bola de fuego que aparecería en el cielo poco antes de los 3 días de oscuridad. Esto ha llevado a muchos investigadores a conectar la profecía con eventos astronómicos reales. En los últimos años,
La comunidad científica ha identificado varios asteroides que pasarán relativamente cerca de la Tierra. Aunque ninguno representa una amenaza inmediata, la posibilidad de un impacto catastrófico es mayor de lo que la mayoría de las personas cree. ¿Podría uno de estos objetos celestes ser el cometa profetizado? ¿O será algo completamente inesperado que la ciencia aún no ha detectado? Santa Hildegarda vio en sus visiones que el cometa no impactaría directamente la Tierra, pero pasaría tan cerca que causaría perturbaciones masivas, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y cambios en la atmósfera que resultarían en la oscuridad de 3 días. Esto es fascinante desde una perspectiva científica. Si un objeto masivo pasara muy cerca de la Tierra, su campo gravitacional podría efectivamente causar todos estos fenómenos. Podría levantar nubes masivas de polvo y ceniza volcánica que oscurecerían el Sol durante días. La ciencia y la profecía podrían estar describiendo el mismo evento desde diferentes perspectivas. Pero aquí está lo más inquietante. Varias de estas profecías dan marcos de tiempo, no fechas exactas, porque Jesús mismo dijo que nadie conoce el día ni la hora, pero sí periodos generales, y muchos de estos marcos apuntan a principios del siglo XXI. La hermana Elena Aiello dijo que el castigo vendría en la segunda mitad del siglo XX o poco después. Estamos en 2026. ¿Es demasiado tarde o estamos precisamente en el momento profetizado? El beato Bartolomé Holshauser, un místico del siglo XVII, dividió la historia de la Iglesia en 7 períodos. Según su cronología, estamos viviendo en el final del sexto período, caracterizado por apostasía, guerras y tribulaciones. El séptimo período sería la era de paz que seguiría a los 3 días de oscuridad. Y según sus cálculos, la transición entre estos períodos ocurriría alrededor del año 2000 o poco después. ¿Casualidad o precisión profética? Pero más allá de las fechas, hay algo que no puede negarse. El mundo está en un punto de inflexión. Todos lo sienten. La sensación de que estamos al borde de algo inmenso, algo irreversible. No es paranoia, no es pesimismo injustificado. Es una percepción colectiva basada en realidades innegables. El cambio climático, independientemente de sus causas, está alterando fundamentalmente los patrones climáticos del planeta. Las tensiones geopolíticas están en su punto más alto desde la Guerra Fría. La desigualdad económica está creando fracturas sociales insostenibles. La tecnología está avanzando tan rápidamente que la humanidad está perdiendo el control sobre sus propias creaciones. La inteligencia artificial, la manipulación genética, las armas autónomas, estamos jugando a ser dioses sin tener la sabiduría de los dioses. Y espiritualmente, la humanidad está más perdida que nunca. Las religiones tradicionales están en decadencia en Occidente, pero el vacío que dejan no se llena con ateísmo racional, sino con espiritualidad de supermercado, con ocultismo disfrazado de desarrollo personal, con ideologías políticas que funcionan como religiones seculares. El apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2:3: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía ha llegado, no solo como abandono de la fe, sino como su perversión, iglesias que bendicen lo que Dios condena, líderes religiosos que niegan verdades reveladas, una confusión tan profunda que la mayoría de los creyentes no saben en qué creer, y en este contexto las palabras de los santos sobre los 3 días de oscuridad resuenan con una urgencia aterradora, porque no son solo una profecía de destrucción, son una promesa de renovación. Son la garantía de que Dios no permitirá que el mal triunfe para siempre, que llegará un momento en que la oscuridad será tan profunda que solo la luz divina podrá disiparla. Ahora debemos enfrentar la pregunta práctica: ¿qué significa todo esto para ti, para mí, para la humanidad en este preciso momento de la historia? Porque no basta con conocer la profecía, debemos comprender sus implicaciones y actuar en consecuencia. Primero, entendamos la naturaleza de este evento. Los 3 días de oscuridad no son un desastre natural cualquiera, no son un huracán del que puedes evacuar, no son una guerra de la que puedes huir. Es un evento global, simultáneo, inevitable para quienes lo vivan, y según todas las profecías, no habrá lugar en la tierra que no sea afectado. Pero aquí está la clave: este evento tiene una dimensión espiritual más profunda que su manifestación física. Es esencialmente un juicio, una separación, un momento en que cada alma revelará lo que verdaderamente es.
Los santos describen que durante estos 3 días dos tipos de personas experimentarán realidades completamente diferentes: aquellos que han vivido en gracia, que han mantenido su fe, que han buscado sinceramente a Dios, experimentarán miedo, sí, pero también una paz sobrenatural, estarán protegidos. Las fuerzas del mal no podrán tocarlos, y aunque escuchen los horrores que ocurren afuera, permanecerán seguros en sus hogares, rezando y esperando el amanecer del cuarto día. Por otro lado, aquellos que han rechazado a Dios, que han vivido en pecado obstinado, que han perseguido a los justos, enfrentarán un terror inimaginable. Serán atormentados por demonios visibles. Experimentarán el peso completo de sus pecados, y muchos, según las profecías, morirán de terror o por la acción directa de las fuerzas espirituales oscuras. Esto no es venganza divina, es justicia. Es el momento en que la misericordia de Dios, rechazada durante demasiado tiempo, da paso a su justicia, porque incluso Dios, en su infinita paciencia, tiene un límite. Y aquí está lo que debemos entender. Este evento no es aleatorio en el tiempo de Dios. Está cuidadosamente sincronizado con el estado espiritual de la humanidad. Vendrá cuando la humanidad haya alcanzado un punto de no retorno moral, cuando el mal se haya extendido tanto que solo una intervención divina directa pueda detenerlo. ¿Estamos en ese punto ahora? Muchos dirían que sí. La industria del aborto ha matado a millones de inocentes. El tráfico humano esclaviza a millones más. Las guerras y el terrorismo siembran muerte constantemente. La pornografía y la explotación sexual han corrompido la sexualidad humana a escala masiva. La codicia corporativa destruye el planeta y esclaviza a poblaciones enteras. Las ideologías totalitarias suprimen la libertad y la dignidad humana. Y lo más perturbador, gran parte de esto se hace con aprobación legal, con aceptación social, con justificación moral. El bien se llama mal y el mal se llama bien, exactamente como profetizó Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. En este contexto, los 3 días de oscuridad toman un significado profundamente simbólico, además de literal. La humanidad ya vive en oscuridad espiritual. Los 3 días serían simplemente la manifestación física de una realidad espiritual ya existente, la oscuridad externa reflejando la oscuridad interna, el caos cósmico reflejando el caos moral. Pero recordemos, después de la oscuridad viene la luz. Todos los santos que profetizaron estos eventos también prometieron una era de paz que seguiría, una renovación de la creación, un mundo purificado del mal, un periodo en que Cristo reinará verdaderamente en los corazones de los hombres. San Luis María Griñón de Montfort, el gran apóstol mariano del siglo XVII, escribió sobre esta era futura. Vendrá un tiempo en que el Espíritu Santo renovará la faz de la tierra a través de María. Habrá un reinado de paz y santidad en el cual los santos de los últimos tiempos superarán en santidad a los santos de tiempos pasados. La beata Ana María Taigi vio que después de los 3 días la tierra será como un inmenso cementerio, los cuerpos de los muertos cubrirán la tierra de un extremo al otro. Pero luego vendrá una renovación. Los pocos que sobrevivan verán la gloria de Dios manifestada en la tierra. Esto plantea una pregunta perturbadora. ¿Quiénes sobrevivirán? Según las profecías, solo aquellos que permanezcan en estado de gracia, solo aquellos que se refugien en la oración, solo aquellos que tengan velas benditas encendidas y permanezcan en sus casas sin mirar afuera. ¿Es esto literal? ¿Simbólico? Probablemente ambos. Las velas benditas representan la luz de la fe. Permanecer en casa representa permanecer en estado de gracia, refugiado en Dios. No mirar afuera representa no dejarse seducir por las tentaciones y los horrores del mundo exterior. Pero también hay indicaciones de que estas instrucciones deben tomarse literalmente, que realmente habrá manifestaciones demoníacas visibles, que realmente las ventanas deben estar selladas, que realmente no se debe abrir la puerta a nadie, porque los demonios tomarán la forma de seres queridos para engañar. Y aquí entramos en territorio que desafía la mentalidad moderna. ¿Cómo puede alguien del siglo XXI, educado en ciencia y tecnología, aceptar que los demonios caminarán visiblemente sobre la tierra, que habrá manifestaciones sobrenaturales del mal? La respuesta es que estamos tan condicionados por el materialismo que hemos olvidado la realidad del mundo espiritual.
Los exorcistas, aquellos sacerdotes que enfrentan directamente a las fuerzas demoníacas, te dirán que los demonios son absolutamente reales, que tienen poder real, que pueden manifestarse de formas visibles y aterradoras. El padre Gabriele Amort, el exorcista principal del Vaticano durante décadas, escribió: "El mayor triunfo del diablo en la época moderna es convencer a la gente de que no existe, porque cuando las personas niegan su existencia, dejan de defenderse contra él, y él puede trabajar libremente. Durante los 3 días de oscuridad, esta ilusión se romperá. El mundo espiritual será visible, y aquellos que no estén protegidos por la gracia de Dios enfrentarán directamente las fuerzas que han negado durante toda su vida. Entonces, ¿qué debes hacer tú? Esta es la pregunta más importante de todas, porque el conocimiento sin acción es inútil, peor que inútil, es una condena, porque sabrás qué debías haber hecho y no lo hiciste. Primero, debes comprender que la preparación para los 3 días de oscuridad no es principalmente física, sino espiritual. Sí, los santos recomendaron tener velas benditas, agua bendita, comida suficiente para 3 días. Pero todo esto es secundario a la preparación del alma. La verdadera pregunta no es ¿tienes suficientes velas? La verdadera pregunta es ¿está tu alma en estado de gracia? ¿Has confesado tus pecados? ¿Has perdonado a quienes te han herido? ¿Has pedido perdón a quienes has herido? ¿Has roto con patrones de pecado que te mantienen alejado de Dios? Porque aquí está la verdad más dura. Si los 3 días de oscuridad llegan y tu alma no está preparada, ninguna cantidad de velas te salvará. Este evento es un juicio espiritual. Y el juicio no se basa en cuántas veces fuiste a la iglesia o cuántas oraciones memorizaste. Se basa en el estado real de tu corazón ante Dios. El profeta Amós escribió en el capítulo 5, versículo 18: «Ay de los que desean el día de Yahvé. ¿Para qué queréis este día de Yahvé? Será de tinieblas, y no de luz, porque muchos esperan el juicio de Dios pensando que será favorable para ellos, pero cuando llega, descubren que no están preparados. Entonces, ¿cómo te preparas realmente? Déjame darte pasos concretos, no como una lista de tareas, sino como un camino de transformación. Primero, enfrenta la verdad sobre ti mismo. La mayoría de las personas vive en negación sobre el estado real de su alma. Se dicen a sí mismas: no soy tan malo, he hecho cosas buenas, soy mejor que muchos otros. Pero este es precisamente el problema. Te estás comparando con otros en lugar de compararte con el estándar de santidad que Dios requiere. Jesús dijo en Mateo 5:48: «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Este es el estándar. Cualquier cosa menos que esto requiere misericordia divina. Y la misericordia está disponible, pero solo para aquellos que la reconocen como necesaria y la buscan con humildad. Segundo, arrepiéntete sinceramente. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es un cambio radical de dirección. Es decir, he estado viviendo de manera equivocada y a partir de ahora, con la ayuda de Dios, viviré diferente. Es renunciar al pecado no por miedo al castigo, sino porque finalmente comprendes que el pecado te daña a ti y a otros, y ofende a Dios que te ama. Tercero, busca la reconciliación. Esto es crucial. Jesús dijo en Mateo 5:23-24: «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda». ¿Hay personas a las que has herido y nunca has pedido perdón? ¿Hay personas que te han herido y a quienes no has perdonado? Este es el momento de resolver esto, porque durante los 3 días de oscuridad no habrá oportunidad de hacerlo, y si hay rencor en tu corazón, este rencor será como una puerta abierta para las fuerzas oscuras. Cuarto, conságrate a Dios completamente. Esto significa más que una oración de consagración, aunque eso también es importante. Significa entregar cada área de tu vida a Dios, tu familia, tu trabajo, tus ambiciones, tus miedos, tus secretos, todo, porque solo lo que está completamente entregado a Dios está completamente protegido por Él. La Virgen María es el modelo perfecto de esta consagración. Su respuesta al ángel fue: «Hágase en mí según tu palabra». No condiciones, no reservas, total apertura a la voluntad de Dios. Y por eso ella es la más poderosa intercesora, la refugio seguro, la que aplasta la cabeza de la serpiente. San Luis de Montfort desarrolló una forma específica de consagración a Jesús a través de María
que ha transformado millones de vidas. Esta consagración reconoce que el camino más seguro hacia Jesús es a través de su madre, porque ella conoce mejor que nadie cómo llevarnos a Él. Quinto, desarrolla una vida de oración profunda. No estoy hablando de rezar oraciones memorizadas mecánicamente, aunque las oraciones tradicionales tienen su valor. Estoy hablando de cultivar una relación personal con Dios, de aprender a escuchar su voz, de pasar tiempo diariamente en su presencia, no solo pidiéndole cosas, sino conociéndolo. Los místicos que profetizaron los 3 días de oscuridad eran personas de oración profunda. Sus vidas enteras estaban centradas en Dios, y por eso podían percibir lo que otros no podían. Por eso recibían revelaciones, porque habían afinado sus almas para sintonizar con la frecuencia divina. Tú también puedes desarrollar esto, no necesitas ser un monje o una monja, puedes ser una persona ordinaria con una vida ordinaria, pero con un alma extraordinariamente conectada con Dios. Sexto, vive en estado de gracia continuo. Esto significa evitar el pecado mortal a toda costa, porque el pecado mortal rompe tu relación con Dios, te desconecta de la fuente de vida, y si los 3 días de oscuridad llegaran mientras estás en pecado mortal, estarías en el mayor peligro posible. Los católicos tienen el sacramento de la confesión para restaurar la gracia después del pecado mortal. Úsalo frecuentemente. No esperes a estar en pecado grave. Confiesa regularmente incluso los pecados veniales, porque la confesión frecuente no solo limpia el alma, sino que también te da fuerzas para resistir la tentación. Séptimo, cultiva la virtud activamente. No basta con evitar el mal, debes hacer el bien activamente. Debes crecer en amor, en paciencia, en humildad, en generosidad, en pureza, en todas las virtudes que reflejan el carácter de Cristo. Porque aquí está la verdad. El alma que sobrevivirá a los 3 días de oscuridad no es simplemente un alma que evitó el pecado. Es un alma que se transformó en luz, que se convirtió en un reflejo de Cristo, que puede permanecer en medio de la oscuridad porque ella misma irradia luz divina. Hemos llegado al final de este viaje por una de las profecías más perturbadoras y esperanzadoras de la tradición cristiana, y ahora debemos enfrentar la pregunta definitiva: ¿qué harás con esta información? Puedes descartarla como superstición medieval. Puedes decirte a ti mismo que estas cosas no pueden ser verdad en nuestro mundo moderno y científico. Puedes volver a tu vida normal como si nada hubiera cambiado. Esta es una opción. Pero si lo haces, estarás rechazando el testimonio de santos reconocidos por la propia Iglesia. Estarás ignorando patrones proféticos que se extienden a lo largo de 1000 años. Estarás cerrando tus ojos ante señales que están manifestándose en tu propio tiempo. O puedes tomar en serio esta advertencia, no con paranoia, no con terror paralizante, pero con sobria reflexión y acción decidida. Puedes usar este conocimiento como un catalizador para transformación espiritual genuina. Porque aquí está la belleza de esta profecía. Incluso si los 3 días de oscuridad nunca ocurren en tu vida, la preparación para ellos te habrá convertido en una mejor persona, te habrá acercado a Dios, te habrá reconciliado con otros, te habrá transformado espiritualmente. No habrás perdido nada, habrás ganado todo, pero si ocurren y no estás preparado, habrás perdido todo. Esta es la apuesta más seria que jamás harás. Es literalmente una apuesta por tu alma eterna. Los santos que profetizaron estos eventos no lo hicieron para causar terror, lo hicieron por amor, porque Dios, en su misericordia, no quiere que nadie perezca, envía advertencias, envía profetas, envía señales, todo para dar a la humanidad la oportunidad de arrepentirse y salvarse. Y aquí está lo que debes entender sobre el carácter de Dios. Él es infinitamente misericordioso, pero también infinitamente justo. Su misericordia está disponible hasta el último momento, pero llega un punto en que la justicia debe manifestarse, porque un Dios que no juzga el mal no es un Dios de justicia, y un Dios sin justicia no es digno de adoración. Los 3 días de oscuridad representan ese momento de justicia, pero incluso en medio del juicio, la misericordia está presente, porque aquellos que se aferran a Dios serán protegidos, aquellos que confían en Él pasarán a salvo a través de la tormenta, y emergerán a un mundo renovado, a una era de paz, a un tiempo en que la bondad reinará sobre la tierra. Piensa en esto. ¿No vale la pena prepararte para esta posibilidad? ¿No vale la pena vivir de tal manera que, si llega ese momento, estés listo?
¿No vale la pena construir tu vida sobre la roca sólida de la fe en lugar de sobre la arena movediza de la autosuficiencia humana? Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. 5 eran prudentes y prepararon suficiente aceite para sus lámparas. 5 eran necias y no lo hicieron. Cuando llegó el novio, solo las 5 prudentes pudieron entrar a la fiesta de bodas. Las 5 necias quedaron afuera. Esta parábola es una advertencia directa sobre la necesidad de preparación. El novio representa a Cristo. La fiesta de bodas representa el reino de Dios. El aceite representa la gracia, la fe, la preparación espiritual. Y el mensaje es claro: no esperes hasta el último momento para prepararte, porque entonces será demasiado tarde. Ahora mismo, en este preciso momento, mientras lees o escuchas estas palabras, tienes la oportunidad de prepararte. Tienes acceso a los sacramentos. Tienes la oportunidad de confesar tus pecados, de recibir la Eucaristía, de cambiar tu vida. Tienes tiempo, pero el tiempo no es infinito. Los santos fueron claros en esto. Las señales que precederían a los 3 días de oscuridad incluyen una sensación de urgencia, un sentimiento de que el tiempo se está agotando, y esa sensación está aquí, la sientes, todos la sienten. Entonces, ¿qué debes hacer hoy, ahora mismo? Déjame darte pasos concretos y prácticos. Primero, arrodíllate y reza. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que rezaste, hazlo ahora. Habla con Dios como hablarías con un padre amoroso. Dile la verdad sobre tu vida, sobre tus luchas, sobre tus miedos. Pídele perdón, pídele ayuda, pídele que te prepare para lo que viene. Segundo, si eres católico, programa tu confesión lo antes posible. Si no has ido a confesarte en años, este es el momento. No dejes que la vergüenza o el orgullo te detengan. El sacerdote ha escuchado todo antes, y del otro lado del perdón está la paz que tu alma ha estado buscando durante años. Tercero, comienza a vivir cada día como si fuera tu última oportunidad de prepararte. No con ansiedad neurótica, sino con intencionalidad sagrada. Pregúntate cada mañana: si los 3 días de oscuridad comenzaran hoy, ¿estaría listo? ¿Hay algo en mi vida que necesita cambiar? Y luego haz ese cambio. Cuarto, comparte esta información con aquellos que amas, no de manera alarmista, sino con amor y preocupación genuina. Porque si esta profecía es verdadera y tú lo sabías, pero no advertiste a tu familia y amigos, ¿cómo vivirías con esa carga? Quinto, prepara tu hogar físicamente. Ten velas benditas, agua bendita, comida para 3 días. Ten imágenes sagradas en tu hogar. Consagra tu casa a Dios. Haz de tu hogar un santuario donde Dios habita y donde las fuerzas oscuras no tienen poder. Sexto, estudia las Escrituras. Lee los libros proféticos: Daniel, Ezequiel, Joel, Apocalipsis. Familiarízate con lo que Dios ha revelado sobre los últimos tiempos, no para convertirte en un fanático que calcula fechas, sino para entender los tiempos espirituales en que vives. Séptimo, únete a una comunidad de fe auténtica. No puedes sobrevivir espiritualmente en aislamiento. Necesitas hermanos y hermanas en la fe que te apoyen, que oren contigo, que te mantengan responsable. Busca una iglesia, un grupo de oración, una comunidad que tome en serio la vida espiritual. Y finalmente, vive con esperanza, no con miedo, porque la promesa final de esta profecía no es destrucción, sino renovación, no es fin, sino nuevo comienzo, no es derrota, sino victoria. Los 3 días de oscuridad, si ocurren, serán terribles para aquellos que han rechazado a Dios, pero para aquellos que lo aman serán el umbral hacia algo glorioso, serán el parto doloroso de un nuevo mundo, serán la noche más oscura antes del amanecer más brillante que la humanidad jamás haya visto. Y cuando ese cuarto día amanezca, cuando el sol vuelva a brillar sobre una tierra purificada, los que sobrevivan verán la gloria de Dios manifestada de formas que actualmente no podemos imaginar. Verán un mundo donde el mal ha sido derrotado, donde la paz reina verdaderamente, donde la justicia fluye como un río, donde la creación misma ha sido renovada. Este es el destino que te espera si te preparas. Esta es la promesa que Dios hace a sus hijos fieles. Esta es la esperanza que debe llenar tu corazón incluso mientras contemplas las profecías más oscuras, porque al final, no importa cuán oscura se vuelva la noche, la luz siempre vence. Cristo ya venció. La batalla final ya fue ganada en la cruz del Calvario. Lo que falta es simplemente la manifestación completa de esa victoria en la historia humana. Y tú,
Precisamente tú que estás leyendo o escuchando esto ahora, has sido llamado a ser parte de esta historia, no por accidente, no por casualidad, sino por diseño divino, porque Dios te conocía antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Conocía este momento, sabía que estarías aquí, ahora, enfrentando esta verdad, y te ha equipado con todo lo que necesitas para estar listo. La gracia está disponible, la misericordia está esperando, la transformación es posible. Todo lo que se requiere es tu sí, tu decisión de confiar en Dios completamente, tu voluntad de prepararte espiritualmente. Así que te dejo con esta pregunta final, la pregunta que definirá tu destino eterno. ¿Qué elegirás? ¿La luz o la oscuridad? ¿La preparación o la negación? ¿La fe o el miedo? El reloj corre, las señales se multiplican, los tiempos proféticos se aceleran, y en medio de todo esto Dios te llama a despertar, a arrepentirte, a prepararte, a convertirte en la persona que Él siempre supo que podrías ser. No dejes que esta oportunidad pase, porque cuando llegue la oscuridad, si llega, será demasiado tarde para prepararse. Pero ahora, en este momento, todavía hay tiempo.